son el resultado de los actos de estos hermanos en el mes de Sha'ban, el mes que estamos viviendo. Y una tras otra el profeta comenzó a comentarles las buenas obras que hacían estas personas en Sha'ban. Hasta que dijo: sepan, musulmanes, tenés que saber vos, tengo que saber yo, tenemos que acordarnos, decirlo a nuestras personas en casa, en medio donde nos desenvolvemos, que cuando llega Sha'ban, Shaitán despliega su ejército en la tierra, tratando de atraer para sí mismo a los fieles a Dios, a los fieles a Allah. Trata de secuestrarlos, como decir, de distraerlos, de llevarlos para su bando. Pero Allah también despliega su ejército, el ejército celeste y terrestre, sobre la faz de la tierra, para ayudar a los musulmanes a permanecer dentro del plan de Allah, dentro del Islam, dentro de la voluntad de Allah. Quienes escuchen a los ángeles protectores serán bienaventurados, y quienes no lo hagan se contarán entre los partidarios de Satanás. Ojalá que Allah nunca permita esto para nosotros. Por cierto que cuando el primer día de Sha'ban llega, Dios ordena abrir las puertas del paraíso y le ordena al árbol de Tuba, el árbol de la felicidad, ese árbol bendito que sirvió como techo al Imam Ali y a Fátima, porque Allah los casó en el cielo antes de casarlos en la tierra. Ese árbol cuyas hojas llevan escritas el nombre de todos y cada uno de los que amamos a Fátima y a Ahlul Bayt, y nos servirá esas hojas como pasaporte al paraíso, inshallah. Allah le ordena a ese árbol que se incline y que baje sus ramas hasta el cielo terrenal, los deje al alcance nuestro. En ese momento, alguien exclamará: oh siervos de Dios, estas son las ramas del árbol de Tuba, aferraos a ellas para ser trasladados al paraíso. Pero ojo, que estas otras son las ramas de Zaqqum. Zaqqum también es un árbol, pero es el árbol que emerge desde el infierno, negro, pútrido, maloliente, invitando a las personas que a través del pecado se aferren a él. Y el mensajero de Allah dice, este pregonero, este munadi, dice: ojo, que acá están las ramas del Zaqqum, el árbol del infierno, cuyo fruto es de desagradable sabor. Aléjense de él, no vaya a ser que los aproxime al fuego. Juro por quien me ha elegido profeta, que quien realice una buena obra en estos días es como si se hubiera aferrado a una de las ramas de Tuba, del árbol de la felicidad. Y quien realizara una obra mala se habrá aferrado a las ramas del Zaqqum, el árbol del infierno, que Dios nos libre de él. Entonces el mensajero de Allah prosiguió hablando mientras decía: toda persona que realice una oración preferible. Acá me detengo, el texto es largo. Una oración preferible quiere decir que las obligatorias hay que hacerlas sí o sí. Y para tener la recompensa de aferrarte al de Tuba, tenés que hacer algo que no sea obligatorio y que sea bueno. Es decir, los musulmanes, después de rezar lo obligatorio, a la tarde, por ejemplo, o a la noche, rezamos lo preferible. 2 raka'as más, 2 genuflexiones, un salat cortito, pero algo que sea como ofrenda nuestra a Dios aparte de lo obligatorio. Quien haga una oración preferible se aferró a las ramas de Tuba. Quien ayune se aferrará a las ramas de Tuba. Y escuchá, Habibi, quien reconcilia a 2 personas, cónyuges, amigos, socios en un emprendimiento, quien reconcilie a 2 familiares, a 2 amigos, entonces se habrá aferrado a las ramas de Tuba. Quien perdone una deuda o parte de ella. ¿Quién perdona deudas hoy? Quien perdone una deuda o parte de ella.
el que devuelva un préstamo, el que alimente a un huérfano, se habrá aferrado a las ramas de tuba. El que defienda a un creyente. El imam Ali alayhi salam, Zayyinu majalisikum bidhikri Ali ibn Abi Talib, decía el mensajero de Allah, ornamentad vuestras sesiones con el recuerdo de Ali, y recurrentemente viene a nuestra memoria en Nahjul Balagha, que dice: Kun lizzalimi khasman wa lil mazlumi auna. Kun lizzalimi khasman, acusa al opresor, al tirano, enfréntate al tirano, denúncialo, oponte al tirano. Walil mazlumi auna, y con el oprimido tenés que ser un auxiliador, un protector. Entonces dice: quien defienda a un creyente, el que recuerde frecuentemente a Dios y sea agradecido, quien visite a los enfermos, se estará aferrando a las ramas de tuba. Quien sea bondadoso con sus padres y los alegre. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا. No les digas ufa a tus padres. Acompáñalos de manera dulce, con el bien, con la tolerancia. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Pliega las alas ante ellos, con misericordia. Humíllate ante tus padres. No estés gesticulando, menospreciando la palabra o la actitud de tu padre. Akhfid lahuma janah al-zul. Baja los brazos, recata la mirada, baja la voz y di: Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ten misericordia de ellos, ahora que están viejitos, que están indefensos. Ten misericordia de ellos, así como ellos me la tuvieron a mí cuando yo no sabía ni comer, cuando yo no sabía leer, no sabía hablar, no sabía escribir, no sabía caminar, no podía defenderme. El que sea benévolo con sus padres, especialmente en este mes, se habrá aferrado a las ramas de tuba. Pero en cambio, quien realice una mala acción, se aferrará a las ramas de Zakum. Juro por quien me ha elegido su profeta, que quien no realice una oración obligatoria o la realice incorrectamente por negligencia, volvemos al wailun lil musallin, guay de los que hacen salat, porque lo hacen mal, habrá de aferrarse a una de las ramas de tuba. El que se acerca a un pobre, sabiendo de su penuria, y que sabiendo que si no lo ayuda queda desprotegido, y sin embargo lo abandona, a'udhu billah, se habrá aferrado a una de las ramas de Zakum. El que no disculpe al que le pida perdón. ¿Cuánta soberbia más grande que esa? El que no disculpe al que le pida perdón. El que prefiera la venganza. El que cause desavenencias en un matrimonio o familia o entre dos amigos, se estará aferrando a las ramas del Zakum. Aquel que tiene una deuda y la niega. Aquel que ofenda a un creyente. Aquel que apoye a otros para ofender a sus semejantes. Quien cante canciones que inciten al pecado. Quien cuente sus acciones injustas hacia los creyentes y se alegre de ello, también se habrá aferrado a las ramas de Zakum. Quiera Allah apartarlo de nosotros. Quien no visite a su vecino enfermo por vanidad. Quien trate injustamente al prójimo y lo menosprecie. Quien desobedezca a sus padres. Quien realice todo tipo de mala acción, se aferrará a las ramas del Zakum, y juro por Dios que quien se aferre a ese árbol, su morada será el infierno. Luego el mensajero de Allah elevó su vista hacia el cielo y luego miró hacia el suelo. Cuando elevó la vista hacia el cielo se alegró, y cuando miró hacia el suelo se entristeció. Le preguntaron por qué, y él dijo: juro por Dios, quien ha enviado a Muhammad, que he observado el árbol de Tuba elevándose y trasladando a quienes se habían aferrado a él,
Y he observado también cómo algunos se sostenían de una sola rama y otros de más de una, según sus obras. Y ciertamente que vi a Zayd ibn Harisa sostenido de muchas ramas, por lo que sonreí. Luego observé el Zaqqum y juro por Dios que lo vi hendiéndose en lo más profundo de la tierra y llevaba consigo a quienes se habían aferrido a sus ramas, algunos a una sola y otros a más de una. Por cierto que también pude ver a algunos hipócritas aferrados a muchas de las ramas del árbol del infierno, siendo llevados hacia lo más profundo de este, por lo que me apené. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liman wajaba haqquhu alayna yawma yaqumul hisab. Allahumma, perdónanos y a nuestros padres y a todo aquel que tenga un derecho sobre nosotros en el día de la rendición de cuentas. Allahumma, te pedimos lo mejor de esta vida y de la otra, y que nos permitas hacer buenas acciones en este bendito mes de Rajab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.